Dios es bueno, ¿verdad? Ore conmigo y diga: Señor, te doy gracias porque tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Hoy, instrúyeme, enséñame, créceme, edifícame por medio de tu palabra. Espíritu Santo, gracias por tu presencia aquí. Amén. Amén. Bueno, los últimos domingos hemos estado hablando acerca de señales que nos anuncian que la venida del Señor está cerca. ¿Qué tantos creen eso? Nos decía nuestro guía cuando íbamos a Israel, Avi Shemesh, y nos parábamos en aquellos lugares proféticos. Nos decía Avi, algunos dicen que Jesús está a las puertas. Dice, pero yo quiero decirles que está dentro de la puerta. Y eso es años atrás. Estamos cada día acercándonos más a la venida del Señor. No, hablamos acerca de Israel como una señal, hablamos acerca del alineamiento de las naciones y les mencionamos cómo Dios está alineando naciones y les mencionamos algunas de ellas por nombre, principalmente Rusia, Irán, Libia, Turquía, y luego esas naciones alrededor de esa región de Magog, que entre ellas va Afganistán. Lo que hemos visto todo acerca de esta nación, todos son alineamientos que la Biblia nos dice en el libro de Ezequiel capítulos 37 y 38, de esas naciones que iban a lanzar una invasión contra Israel y cómo Dios iba a intervenir. Pero también hablamos acerca de cómo íbamos a vivir en tiempos donde se iba a perder el temor de Dios y donde la iglesia iba a venir a ser perseguida y iba a venir esta persecución contra la iglesia. Algunos de ustedes quizás se los mencioné antes, pero les voy a hacer esta pregunta de todos modos, a ver quién se gana el 20. Sí, ¿quién me podría decir cuál es la iglesia que está creciendo más rápido en todo el mundo? ¿Mande? En Irán, exactamente, hermana Nina. En Irán, donde hay más opresión. Y la iglesia de Irán es la iglesia que está creciendo más rápido en todo el mundo. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? Hay una iglesia escondida, lo que llaman Underground Church, en Irán. Y algo está sucediendo en Irán que empezó en Turquía. Este fue los primeros lugares donde yo oí que sucedió en Turquía. Y luego después, ahora estamos viendo que está sucediendo en Irán con mucha frecuencia. Jesús se les está apareciendo a los iraneses en sueños y en visiones. Muchos de ellos dicen que han visto un hombre vestido de blanco, resplandeciente, que se les presenta, y cuando ellos preguntan, ¿quién eres?, Él les dice, yo soy Jesús de Nazaret. Y muchos de ellos comienzan a buscar una iglesia, comienzan a buscar cristianos, comienzan a buscar una Biblia y dicen, díganos, ¿quién es Jesús? Y entonces la iglesia está creciendo muy rápido en Irán. Y ya hemos oído del crecimiento de la iglesia en China, donde hay mucha opresión ahorita, donde hay mucha persecución de parte del gobierno. Cuba tiene una iglesia ferviente, evangélica, a pesar de años y años del comunismo. Entonces, lo que quiero decirle con esto es que en medio de todo lo que la Biblia nos dice que va a suceder, se cumple lo que la palabra de Dios dice, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y cuando estudiamos la Biblia en el libro de los Hechos y estudiamos la vida de la iglesia era una iglesia perseguida. Comenzó, ¿verdad?, cuando le quitaron la vida a Esteban, y luego se soltó una gran persecución contra la iglesia, y toda la iglesia fue esparcida, con excepción de los apóstoles, nos dice la Biblia. Pero donde quiera que fueron, llevaron el evangelio, y el evangelio se esparció por todo el imperio romano. Le estaba diciendo a mi esposa, le estaba comentando, uno de los pastores que me gusta mucho escuchar es el pastor David Jeremiah.
Y David Jeremiah estaba relatándole en un sermón de no, esencialmente, no parar cuando te haces viejo. ¿Ok? No parar cuando te haces viejo. Me redarguyó su mensaje, me habló. Pero él estaba hablando de John Wesley, el evangelista John Wesley. Muchos de ustedes quizás no han oído de él. John Wesley vivió en los que, alguien ayude, 1800, 1700, 1800. John Wesley, ¿verdad? En la vuelta del siglo 1700, 1800, entre ese tiempo, en los primeros 1800. Y él, fíjense, estamos hablando de que 200 años para atrás, más de 200 años para atrás. Él se dice que él viajó más de 250,000 millas predicando. 250,000 de millas predicando a caballo. Dicen que predicó más de 40,000 sermones en su vida. Y dicen que cuando ya estaba viejo, cuando tenía 85 años de edad, dijo, me da vergüenza delante de Dios, porque todos los días él despertaba a las 4:30 de la mañana. Dijo, porque a veces después de que me levanto, porque su primer sermón era a las 5:30 de la mañana. Dijo, me da vergüenza delante de Dios que a veces cuando me levanto me dan ganas de acostarme otra vez. Y dije, bueno, de perdido yo no soy el único. John Wesley sentía lo mismo, ¿verdad? Pero 85 años de edad. Entonces, la iglesia, tenemos nosotros trabajo que hacer hoy, mucho trabajo, porque estamos ya muy cerca. Al capítulo 17 del Evangelio según San Lucas, vaya conmigo allí. Jesús, en respuesta a una pregunta que le hacen los fariseos en el versículo 20, Jesús empieza a hablar de eventos proféticos o señales de los últimos días, de los últimos tiempos. Pero quisiera tomar el capítulo 17 y ponerlo en contexto. ¿Ok? Ponerlo en contexto porque en preparación a lo que Jesús va a contestar a los fariseos, primero suceden una serie de cosas que yo creo que son importantes que nosotros las miremos. En los primeros versículos, Jesús habla acerca de escándalos o de ofensas o tropiezos. ¿Ok? Para el cristiano, y comienza él en el versículo 1 hablando con sus discípulos, no a la multitud, a sus discípulos. Como quien dijera que Jesús está hablando con los cristianos, ¿verdad? Con sus discípulos. Y mire lo que dice, imposible es que no vengan tropiezos. En otras palabras, te van a venir tropiezos. ¿Ok? Dice, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. ¿Ok? Son cuidado en hacer tropezar a un cristiano. Ustedes en la iglesia, ustedes que son cristianos, tengan cuidado de no ser tropiezo a alguien más. ¿Ok? Tu conducta, la forma en que tú te conduces, en que tú te portas, el ejemplo que tú das, el testimonio que tú dejas, ten cuidado de no ser un tropiezo a alguien más. ¿Ok? Eso es importante. Jesús nos advirtió, dijo, mas hay de aquel por quien viene el tropiezo. Y dice que mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Jesús nos advierte, comienza así diciéndonos a nosotros los cristianos, ¿verdad? Tengan cuidado de no ser tropiezo a alguien más. ¿Ok? Tengamos cuidado de eso. Nosotros muchas veces no estamos conscientes, pero la gente nos está mirando. Sin que nosotros nos demos cuenta, nos están mirando, nos están observando. Y si nosotros ya dijimos, ya publicamos que venimos a la iglesia, que somos cristianos, entonces la gente nos observa
Y triste es decir que tantas veces no hemos oído muchos de nosotros de un cristiano que dio un mal testimonio. Y que a lo mejor, yo recuerdo, yo trabajaba en una compañía en Garland hace muchos años y los dueños de la compañía eran católicos. Pero estaban abiertos al evangelio, especialmente el hombre que era el dueño de la compañía, el anciano, eran él y sus 2 hijos que corrían esta compañía. Y yo trabajé allí, no me acuerdo qué tantos meses, pero el anciano estaba empezando a abrirse al evangelio. Y había un evangelista que salía en la televisión, que a él le encantaba mirarlo, le encantaban los sermones y le encantaba todo. Y él se estaba abriendo al evangelio. Esto me lo contó su hijo, porque un día me pidió que cancelara yo todo el trabajo que me habían dado. Me dijo, hoy te vas a ir conmigo porque quiero hablar contigo. Y quería hablar conmigo acerca de mi fe. Y todo el día lo pasamos juntos y yo le testifiqué, le hablé acerca de Jesucristo. Y me dijo, mira, mi papá, seguía a este evangelista. Y se le mandaba sus ofrendas, cada mes le mandaba sus ofrendas. Dijo, es el único evangélico que mi papá escuchaba. Pero luego el hombre fue descubierto con una prostituta y todo se cayó y dijo, mi papá ya no quiere nada que ver con eso. Cuidado de no servir de tropiezo. Pidámosle a Dios que nos ayude y nos guarde, porque Jesús nos advirtió, ten cuidado, y eso es lo primero que Él le dice a sus discípulos. ¿Okay? Now, todos nosotros pasamos momentos de prueba. Todos. A lo mejor la prueba puede ser una escasez de dinero, puede ser una falta de salud, puede ser alguien que nos levanta un falso, pueden ser sin número de cosas que nos vienen, pruebas que nos vienen a nosotros, ¿verdad? Momentos en los cuales nosotros justificar no portarnos como cristianos. Está bien que te quejes delante de Dios, pero que sea delante de Dios. Cuidado como cristianos de no quejarnos públicamente, porque hay veces que tenemos esa tendencia de públicamente nosotros quejarnos. Y no es pecado cuando tú estás pasando por una situación difícil quejarte, pero quéjate delante de Dios. Ve con Él y habla con Él en privado. O si tienes una persona de mucha confianza que es espiritual, dile y confíale lo que estás pasando para que te den un consejo o te ayuden a orar. Pero Jesús es lo primero que les dice a sus discípulos. Y luego dentro de esto mismo habla acerca del perdón. ¿Ok? Now, ¿a qué tantos de ustedes alguien los ha ofendido? Okay. La mitad de ustedes no son humanos, okay, o son mentirosos porque no levantaron la mano. ¿Qué tanto de ustedes alguien los ha ofendido? Ok. ¿Estás casado? Levanta la mano. Porque en el matrimonio nos ofendemos el uno al otro, ¿verdad? Ok, entonces Jesús en el verso 3 dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Okay. Si te hace algo mal, dile, hey, eso no está bien que me estás haciendo. Como cristiano le vas a decir, mira, la Biblia dice esto. Tú no me debes de tratar así. No trata así un esposo cristiano a una esposa cristiana, o una esposa cristiana a un esposo cristiano. Muchas veces le digo yo a mi esposa, le digo, hey, yo soy la cabeza. Y mi esposa me dice algo y me voy para mi cuarto mejor. All right. Pero si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Dile que no está bien. Dile, no está bien que tú me hables así, no está bien que me trates así, no está bien que me hayas hecho eso. Somos hermanos, en Cristo, y no nos debemos de tratar así. Y si se arrepiente, perdónalo. Now, y luego dice, y si 7 veces al día pecare contra ti
y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. 7 veces al día. That's a lot. Como que ya no le vas a creer, ¿no? Y después de la segunda o tercera vez, le dices, ¿qué? Estás jugando conmigo. Y la Biblia dice, no, si se arrepiente, perdónale. Perdónale. Entonces, cuando los apóstoles oyen esto, que Jesús les está diciendo esto, hicieron lo mismo que hiciéramos nosotros. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Okay, eso está duro, aumentanos la fe. Pero entonces habla acerca del perdón, y luego dice, entonces el Señor dijo, el verso 6, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podréis decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Okay. Y luego va a hablar ahí acerca del servir. Okay. Pero ¿por qué un sicómoro? ¿Qué todos han visto un sicómoro? En Jericó hay un sicómoro que cuando visitamos a Jericó pasamos por enfrente del sicómoro, porque ¿se acuerdan que Zaqueo vivía en Jericó? ¿Se acuerdan? Había un hombre chaparrito que vivía en Jericó, y cuando Jesús pasó por ahí le dijo, Zaqueo, bájate de ahí, porque a tu casa voy a ir, ¿se acuerdan? ¿Ok? Entonces, como Zaqueo vivía en Jericó, y cuando vamos a Jericó pasamos enfrente del sicómoro y nos tomamos fotos enfrente del sicómoro. Y si llevamos un chaparrito entre el grupo, lo trepamos arriba, no se crean, ¿verdad? Un sicómoro. Y dicen que cuando tú ves un árbol y ves qué tan alto está el árbol, dicen que de perdido tiene la altura del árbol de raíz para abajo. Un árbol sicómoro, que es un árbol grande, tiene grande raíz para abajo. Pero Jesús dijo, si tienes fe, le vas a poder ir al sicómoro que se salga con toda raíz y te va a obedecer. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros guardamos rencor en el corazón, comienza a hacer raíces muy profundas por adentro. Y a veces la gente, aun gente cristiana, batalla para perdonar. Batalla para dejar que Dios saque todo con la raíz, porque hay gente que dice, te perdono, pero no me olvido. No, ya saben que es imposible olvidarse, ¿verdad? A mí me va a quedar ahí en la cabeza. Pero ¿sabe usted? No tengo mucho tiempo para entrar en esto, pero hay 2 tipos de perdón. Hay el perdón donde tú perdonas por completo, borras la deuda. Es como una deuda que alguien tiene contra ti. Y tú le borras la deuda, pero hay otro perdón que es un perdón que viene con condiciones. En otras palabras, yo te voy a perdonar. Lo que tú me hiciste a mí, ya no te voy a guardar rencor, no voy a buscar venganza, se lo voy a dejar a Dios, pero ya no puedes ser mi amigo. Eso no quiere decir que no le perdonaste. Eso simplemente quiere decir que tú te estás protegiendo. Porque hay veces que la gente viene con los cristianos y le dice, no, me tienes que perdonar, y eso, sí, te voy a perdonar, pero si tú me estás lastimando, te tienes que alejar de mí. Porque hay consecuencias por la ofensa que tú cometiste contra mí. ¿Sí me entiendes? Porque muchos de los cristianos batallan para perdonar, porque no, pues le tengo que perdonar otra vez, y la última vez que estuvo conmigo me dio creía que él era Canelo y yo era el otro, y me dio mis boquetazos, y pues yo creo que lo que tengo que hacer es dejarlo que me boquetee, que me pegue. No hay un perdón que trae consecuencias. Sí te voy a perdonar, pero ya no podemos ser amigos. ¿Okay? Entonces les digo que hay estos 2 tipos de perdón, porque a veces se pierden entre el cristianismo, y ellos piensan que perdonar quiere decir que vas a dejar que la persona te siga haciendo daño, y la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. Hay gente que debes alejar de ti hasta que no cambien. Y no nomás que digan que ya cambiaron, sino que verdaderamente tú veas un patrón largo por meses o quizás por más de un año que sí, ya cambiaron. Y si nunca cambian,
No debes de dejarlos que se acerquen y te sigan causando daño en tu vida. ¿Ok? Pero ten cuidado con no perdonar, porque la persona que tú dañas más cuando no perdonas eres tú. Porque se empiezan a echar esas raíces dentro de tu corazón y se vuelve un rencor y se vuelve un odio. Inconscientemente quizás busques venganza y hagas venganza, porque a lo mejor tú no has perdonado y empiezas a poner en mal a esa persona con toda la gente que tú puedas, porque estás buscando venganza. Esa persona te hirió, ahora tú quieres herirlos para atrás. Y es difícil sacar ese sicómoro con toda raíz de tu corazón. Pero tienes que tener fe. ¿Y cuál es la fe? La fe es que cuando tú se lo entregas a Dios, Dios se va a encargar. ¿Okay? Tienes que tener fe. Tienes que tener fe. Señor, yo te voy a entregar esa ofensa. Te voy a entregar al ofensor. Tú me has dicho que le perdone, yo le perdono. Ahora tú encárgate de ellos. No voy a buscar venganza yo. No voy a buscar eso. Lo entrego a ti y lo dejas a ti. ¿Sabes qué? Y Dios viene y saca toda esa raíz de amargura de tu corazón y tú quedas libre. Y es bonito estar libre. Amén. Entonces Jesús les está diciendo a sus discípulos, ¿por qué? Porque aún de entre ellos mismos, cuando Jesús se ha quitado, ustedes ya saben, antes de que fuera quitado de Judas el Iscariote, era un ladrón y traicionó a Jesús, y al traicionar a Jesús traicionó a todos los discípulos, a sus amigos más cercanos, a las personas que confiaban más en él. Y eso Jesús está diciendo, van a venir más tropiezos. Van a venir más escándalos, van a venir más de estas cosas, y no ha cambiado para nosotros. Si tú crees que venir a Cristo, Dios va a poner un globo de protección alrededor de ti y nadie te va a herir y nadie te va a lastimar, tú estás engañándote a ti mismo. Gente va a buscar hacerte daño, a veces por ninguna razón justa. Ahorita en Afganistán, cristianos están muriendo, están dando sus vidas. El talibán los está buscando y los está torturando, encarcelando, matando. ¿Qué daño han hecho? Ningún daño han hecho. Pero simplemente porque son cristianos. Va a haber gente que cuando Dios te bendiga a ti, te van a tener envidia y van a hablar mal de ti y van a levantar falsos de ti simplemente por envidia. Entonces, ten cuidado. Jesús le está diciendo a sus discípulos, tengan cuidado, porque esto va a venir. All right? ¿Ok? ¿Saben eso? Nos van a hacer llorar a veces. A veces nos van a hacer enojar al punto de que vamos a querer tomar venganza. Pero Jesús dijo, ten cuidado. All right? Y esto sucede mucho a veces dentro del matrimonio. Las dos personas se hieren tanto, se lastimen tanto. Dijo el pastor T.D. Jakes, dijo, cuando yo era niño, dijo, mis padres me iban a disciplinar, cortaban una varita. Dijo, y a veces me mandaban a mí a cortar la varita. Y tenía que venir con una varita buena, porque si no, entonces me iba peor. Dice, y me daban con la varita. Dice, pero hay hijos dice, hay matrimonios que toman a los hijos como vara y con eso le pegan al otro. Es que dentro del matrimonio el padre voltea a los hijos contra la madre, o la madre los voltea contra el padre. Y es como que están usando los hijos como un chicote contra el otro. Y eso no es bueno. Cuidado.
cuidado con las ofensas. Voltea a su hermano y dígale, mira, si te he ofendido, perdóname. De veras, de todo corazón te pido, perdóname. ¿Okay? Ahora dígale, ok, ya me arrepentí, me quedan 6. No se crea. Ahora, no se crea. Ok. All right. Now, so entonces el Señor dice eso y luego empieza a hablar acerca de servir y cómo nos debemos de servir el uno al otro y cómo debemos de servir a Dios. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Now, esto es difícil para nosotros creer porque nunca hemos tenido un esclavo. ¿Ok? Y yo tenía 2 esclavos en mi casa, se llamaban Esteban y Jesse, pero luego crecieron y les tuve que dar su libertad. ¿Okay? Y luego a Esteban lo esclavizó Connie y a Jesse lo esclavizó Daniela. Okay? So, all right, no les duró mucho la libertad. All right. Pero, si tienes un esclavo tú y él anda trabajando en el campo todo el día, cuando llega ya después de todo el día de trabajo y tú eres su amo, ¿acaso le dices, siéntate mi esclavo, siéntate, déjame prepararte algo de comer? ¿Usted cree? Creo que no. Yo creo que no. ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú? No, todavía llega después de todo el día de trabajo y le dice, hey, hazme algo de comer. Y el tal esclavo ahí, Entonces Jesús dice, ¿acaso da gracias el siervo porque hizo lo que, da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Era su deber, era su trabajo. Anduvo trabajando todo el día. Dijo una vez el hermano Lupe que él andaba trabajando en México y le dijo al patrón, y el patrón le estaba manda y era un patrón un poco pesado. Dice Lupe que le dijo, oiga, por favor. Y dijo el patrón, no, ¿cómo que por favor? Por lo que te pago. Entonces aquí Jesús ¿que le va a dar gracias? No le va a dar gracias, es su trabajo. Dice, así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Okay? All right. Now, ¿qué te debe Dios a ti? Nada. No te debe ni gracias, ni a mí tampoco. Porque solamente hemos hecho lo que Él nos dijo que hicieron. No, Dios es bueno, Dios no es malo, Pero con esa actitud, Jesús dice, pues, debes de servir. Muchas veces, nos ofendemos porque no nos dan gracias y todo. Y le decimos a Dios, Dios solamente me siento como tu esclavo, me estás usando. Y Dios viene y te dice, ¿y no me dijiste que querías que te usara? Pues ahora te estoy usando. Pero así no. Okay. Pero entonces Jesús nos dice esto a nosotros y vamos a acordarnos de algo, hermanos. Nosotros estamos en un reino. No estamos en una democracia. Estamos en un reino. Nosotros no podemos elegir a Jesús o si no nos gusta elegir a alguien más. No. Él es el rey. Entonces estamos en un reino. Todo esto pasa. Y luego sucede algo muy interesante aquí. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Él va para Jerusalén y le salen estos 10 hombres leprosos. Now, usted sabe que la lepra bíblica no tenía remedio. Un leproso iba a ser leproso toda su vida. Y era muy contagiosa la lepra.
Solo los leprosos tenían que vivir apartes en comunidades de leprosos, no podían entrar entre la gente común. Y la lepra era muy mala, porque la lepra bíblica lo que hacía es que te mataba el sentir de los nervios. Tú sabes que si tocas algo caliente lo vas a sentir, ¿verdad? Pero la lepra mataba el sentir de los nervios, y tú podías tocar algo caliente y no lo sentías, y te podías estar quemando y no lo sabías hasta que no olías tu propia piel que se estaba quemando. Entonces a los leprosos era muy común que a veces de noche, mientras que ellos dormían, venían ratas y les comían partes de su cuerpo y ellos no lo sentían. Se golpeaban y no lo sentían, se quemaban y no lo sentían. Una enfermedad muy fea. Le quitaba la sensación al cuerpo de poder sentir. Y entonces la lepra en la Biblia es sinónima del pecado, porque es lo que el pecado le hace al ser humano. El pecado va matando la sensibilidad, la conciencia. Y el hombre comienza a hacerse daño a sí mismo, la mujer a hacerse daño a sí mismo, y ya no siente. Entonces la lepra también, como no tenía remedio, el pecado no tiene remedio. No hay religión que pueda hacerte sano del pecado. No hay obras que tú puedas hacer que puedan hacerte sano del pecado. El único que podía curar la lepra era Dios. Y el único que puede curarte de pecado es Dios. Entonces le salen estos 10 leprosos a Jesús y desde lejos le empiezan a gritar. ¿Ok? Jesús viene con sus discípulos y ellos están lejos porque no se podían meter entre la gente. Dice, alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Now, en el Antiguo Testamento, Dios había dejado una serie de reglas de un leproso cuando él era limpiado. ¿Okay? Si algún leproso era limpiado de su lepra, él creía que había sido limpiado de su lepra, él tenía que ir al sacerdote y el sacerdote lo examinaba. Y luego por varios días estaba como aislado y luego ya el sacerdote lo miraba, no, si estás limpio, y lo declaraba sano y ya podía entrar entre la sociedad. Era como Dios había dicho. Se me hace interesante que Dios dijo, ¿verdad?, cuáles eran las reglas cuando un leproso era sanado, sabiendo que no había sanidad para un leproso. En otras palabras, como que Dios está diciendo, si yo quiero limpiar un leproso, yo puedo limpiar un leproso. ¿Okay? Aunque la lepra no tiene remedio, pero si yo quiero limpiar uno, yo lo puedo hacer. Y si yo limpio un leproso, que vaya a mostrarse al sacerdote, él lo va a examinar y él es el que va a decir que ya está sano. Entonces Dios es el que tiene el control, ¿verdad? Le gritan a Jesús y entonces cuando él los vio, dice el verso 14, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Cuando agarran el camino a ir a ver a los sacerdotes, entonces ellos son limpiados en el camino de su lepra. Los 10 fueron sanados. Los 10 de ellos. En grupo van los 10, Y entonces, los 10 son sanados. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Uno de ellos regresa para atrás a Jesús, ya cuando él vio que estaba limpio, regresa para atrás a buscar a Jesús, y él viene dando gloria a Dios, viene alabando a Dios porque lo limpió de su lepra. Now, come on, imagínese usted que usted fuera un leproso y que Dios lo limpia. ¿No haría usted lo mismo? Hello, come on. Usted no estaría callado, ¿verdad? El hombre viene, glorificando a Dios, dando gloria a Dios, alabando a Dios, y dice que a gran voz, venía a gritos, dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, a los pies de Jesús, dándole gracias, y era samaritano. Okay. Viene hasta Jesús, se postra delante de sus pies
y le da gracias a Jesús por haberlo limpiado. Qué interesante lo que Jesús responde, dice el verso 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo Jesús, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Now hay algo aquí que quiero tocar en lo que hemos leído. Jesús no dice, tu fe te ha sanado. Le dice, tu fe te ha salvado. En inglés, en la King James, dice, your faith has made you whole. Tu fe te ha hecho completo. Tu fe te ha salvado. En el griego, cuando atrás, si leímos para atrás, dice, aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Parece que en la King James, no sé si dirá, dice, fueron sanados. Pero son dos palabras diferentes. La palabra que se traduce también, la palabra limpiado se puede traducir sanado, pero la otra palabra es salvado, y son dos cosas diferentes. Porque la palabra salvado, la palabra griega, es la palabra sozo. Y sozo quiere decir, no sonso, sozo, ¿ok? Sozo en griego quiere decir restaurar a la normalidad. Es lo que quiere decir, restaurar a la normalidad. Now, los otros 9 leprosos fueron sanados, pero no salvados. Ellos no fueron restaurados a su normalidad. Oh sí, pastor, eran leprosos y se les limpió la lepra. No. No, sí, sus cuerpos fueron sanados, pero no sus almas ni sus espíritus. Y así hay mucha gente que quiere de Dios el milagro y Dios les da el milagro, pero nunca les sirven. Entonces fueron sanados, pero no fueron salvados. Porque el hombre no está en su normalidad alejado de Dios. El hombre no está en su normalidad cuando está practicando pecado, cuando está viviendo, ¿verdad?, una vida de inmundicia, una vida alejada. Esa no es la normalidad para el hombre. La normalidad para el hombre es cuando está sirviendo a Dios, es cuando está completo. Está sano no solamente por afuera, está sano por adentro también. Su mente está sana, su corazón está sano, su espíritu está renovado, su alma está viva. Y entonces es cuando servimos a Dios que somos salvos, restaurados. Yo quiero decirte algo, si tú estás viviendo una vida donde tú practicas pecado, eso no es la normalidad para ti. Esa no es la voluntad de Dios para ti. Dios no te crió con ese propósito. Dios te crió para que lo sirvieras, para que lo honraras, para que caminaras con Él. Y entonces, sí, 10 leprosos fueron sanados, pero solo uno fue salvado. Si tú eres salvo, dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Porque yo conozco gente que Dios sanó con tremendos milagros de sanidad y no les sirvieron. Y un día van a lamentar que habiendo hecho Dios tan gran milagro en ellos de sanidad, no le quisieron servir. Hace años estábamos teniendo una campaña con un hermano y él cuenta que en la iglesia donde él estaba había una señora que estaba ciega.
Y ella pedía que oraran por ella, que Dios la sanara de su ceguera. Y estuvieron orando por ella, orando por ella, orando por ella, y empezaron a venir cambios. Y empezó ella a recuperar su vista. Dios estaba haciendo un milagro, y los hermanos emocionados se le acercaron a la mujer y le dijeron: hermanita, cuando Dios te sane, cuando Él te dé tu vista por completo, ¿qué vas a hacer? Dijo: lo primero que voy a hacer es que me voy a ir al baile y voy a bailar toda la noche. Y dijeron: ya no vamos a orar por ti. Pero ser salvo. Le doy un consejo. No busques la bendición. Busca al que da la bendición. No busques tu sanidad. Busca al sanador. Búscalo. Él te va a salvar. Ok, Jesús hablaba acerca de escándalos, acerca de perdón y acerca de ser salvo. Y entonces, ahora aquí, vienen los fariseos en el verso 20 y le preguntan los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Okay, now, how dumb can you be and still breathe? Okay, de veras, how dumb can you be and still breathe? ¿Qué tan? Se oye feo en español, se oye más feo. ¿Qué tan tonto puedes estar y todavía estás respirando? ¿Verdad? Acaba de hacer milagros, acaba de enseñar Jesús estas verdades. El reino de Dios está allí, porque donde está el rey está el reino. El reino no es una cosa, el reino es una persona. Donde está el rey y ahí está el rey delante de ellos, y ellos están viendo y oyendo todo esto. Nosotros nos quedaríamos y digo: wow, Jesús, qué sabiduría, déjame echarme esto a la bolsa, porque esto es vida, lo que tú estás enseñando, esto es vida, esto es bueno. Y vienen los fariseos, dan una señal acerca del reino de Dios. My God, entonces sí va a venir un tiempo cuando el rey va a regresar, y va a regresar a reinar. Y la Biblia dice que toda la tierra va a ser vuelta como el jardín del Edén. Va a ser precioso. Va a ser hermoso. No sé por qué me estoy acordando de esto ahorita, pero me estoy acordando de esto que hay un pueblito que mi esposa y yo nos gusta visitar allá a un lado de San Antonio, que se llama Fredericksburg. Y un día andábamos caminando, mi esposa y yo, por Fredericksburg. Y en la plaza donde tienen la corte hay unos árboles grandes y el pasto está bien bonito, y fuimos nomás ahí, nos acostamos en el pasto, y ahí estábamos sentados en el pasto mi esposa y yo un tiempo, porque había otras parejas ahí acostadas, y yo: pues ellos se pueden acostar, nosotros también. Fuimos y nos damos ahí, y ahí estamos. Mi esposa está haciendo gestos como que ya no se acuerda, pero voy a tener que regañarla cuando lleguemos a casa porque se le olvidó. Ese fue un tiempo tan cerca de mi corazón, tan importante para mí, y me estás lastimando ahorita con esas miradas que me das como que no te acuerdas. Okay. A la otra que vayamos a Fredericksburg me voy a ir a acostar yo solo, con las ardillas. All right. Pero me imagino yo así, la tierra restaurada como el jardín del Edén. Now come on. ¿Qué tanto de ustedes a veces no han querido? Donde la vida te cansa, las cosas de la vida te fatigan, y quisieras encontrar un arbolito con sombra y acostarte abajo y relajarte un tiempo. Come on. ¿No? Yo sí. Just chill out. Unas 2 palmitas, una hamaca, y te acuestas ahí. Bueno, si me acuesto yo, las palmitas se doblan así, pero de todos modos, pero
Sí, ¿quién lo levanta? Nada vale si se levantan desde tiempo la avientan para arriba y no sé si les puedo. Ok, pero entonces, le hacen esa pregunta y ahora Jesús va a entrar en esta enseñanza profética. Ok, y vamos a leerla, aunque no vamos a tener tiempo de entrar muy profundo en ella hoy, pero vamos a leer la respuesta de Jesús. El reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Ok? Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Es lo que les dije. Ahí está el rey, ahí está el reino de Dios. El reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, voltea a sus discípulos, los fariseos le hicieron esta pregunta, pero voltea a sus discípulos. Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Tiempos se van a poner malos. Y os dirán, helo aquí o helo ahí, no vayas ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su venida. O sea, que cuando Él venga, no va a ser algo escondido. Todo mundo lo va a ver. Todo mundo lo va a ver. Eso, entonces quizás para nosotros se nos haga un poquito difícil entender esto, pero ya no en estos días. Porque con el satélite y todo lo que está pasando, la gente ve todo alrededor del mundo. Entonces no va a venir a escondidas Jesús. Que alguien diga, miren, vayan, búsquenlo en el desierto. No vas a tener que ir a buscarlo al desierto. Mira, ve, búscalo allá. No. Ok, cuando alguien venga y te diga, hace poco un amigo mío de Jerusalén mandó un video donde hay un señor judío, un rabino judío en Israel, que él está diciendo que él es el Mesías y estaba acumulando gente siguiéndolo, y él mandó el video para decir, tengan cuidado, este no es el Mesías. Pues yo ya sé que no es, ¿verdad? Jesús nos dijo aquí. Cuando te digan, mira, no. Cuando Él venga, todo mundo lo va a saber. No va a ser algo escondidas. ¿Ok? Que yo tengo un secreto que nadie, el Señor me dijo que Él va a venir a escondidas y va a venir en tal fecha y va a venir en tal lugar y quiero que nos preparemos todos, dame todo tu dinero, vende tus posesiones, vende conmigo acá al rancho grande, allá donde había una rancherita que alegre me decía, ok, pero vente conmigo. No, Jesús dice, no les creas, son mentiras. ¿Ok? Entonces va a ser como el relámpago, que sale desde un lado del cielo y va hasta el otro lado, todo el mundo lo ve. Así va a ser, ¿ok? Pero, dice, primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Está hablando de su crucifixión. Y luego nos dice a nosotros que en los últimos tiempos, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Okay? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Ok? Nos dice dos cosas de los últimos días antes de que Él regrese. Va a ser como en los días de Noé y va a ser como en los días de Lot. ¿Ok? Y la semana que entra, si Cristo no ha venido y nos presta vida y salud, vamos a ver cómo era en los días de Noé y cómo era en los días de Lot. Y vamos a poder compararlo a los días en los cuales vivimos y vamos a ver si estamos viviendo en los días de Noé y si estamos viviendo en los días de Lot. Y si sí estamos viviendo en los días de Noé y en los días de Lot, ¿qué nos dice eso? Está a las puertas. Él viene pronto. All right? ¿Sí?